Estamos en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera, que hacemos aquí en UFROvisión. Y hoy día vamos a conversar, a hablar sobre un género de la literatura que es fascinante, que es la ciencia ficción. Es el problema, como siempre nosotros trabajamos con problemáticas los críticos literarios. El primer problema lo tenemos con el nombre, porque fue acuñado en inglés por un autor que voy a leerlo para pronunciar bien el nombre, Hugo Gernsback. Y Gernsback lo incorporó en la portada de una revista que en 1926, se puede fijar la fecha, Amazing Stories, que es historias sorprendentes. Es una revista que es fundacional para el género de ciencia ficción. Entonces ahí puso historias de science fiction. Entonces la traducción al español es muy compleja porque no es literal. O sea, de partida debería ser ficción científica. Y hay muchas discusiones, hay autores que hablan de ficción científica, no de ciencia ficción. Otros dicen que tendría que tener un guión. Por ahí parte el problema, pero ya se ha aceptado en castellano, porque en realidad es un neologismo, porque es una palabra compuesta, ciencia ficción. ¿De qué se trata la ciencia ficción? De construir un relato donde el verosímil se funda en el campo de la ciencia física, de las ciencias naturales, o de las ciencias sociales, o de las humanidades. Por eso, esa es la parte científica. Y este relato puede transcurrir en otros planetas, en otros tiempos, pasados, presentes o futuros, incluso en espacios alternativos, en otros mundos. Pero la verosimilitud está en eso, en que tiene una dimensión científica. Hay una explicación científica de lo que sucede. Con esta revista de los años 20, bueno, y como les digo, de los años 20 en Estados Unidos, como que se expande, se desarrolla el género, pero es muy antiguo. Como todo, cuando uno empieza a buscar los orígenes, siempre los orígenes se corren. La búsqueda del origen a los países les gusta buscar sus orígenes, a los estados, y siempre los orígenes son maravillosos, son notables. Y en realidad los orígenes siempre son discontinuidades, como dice la filosofía contemporánea. No es continua la historia, siempre hay fracturas, hay avance. Los lejanos orígenes, donde los podemos encontrar. En Grecia, por ejemplo, Dédalo era el que hizo el laberinto del Minotauro. ¿Se acuerdan? Una vez hablamos del laberinto de la suástica. El constructor del laberinto, que era un ingeniero y mago de la mitología griega, hacía unas estatuas parlantes, estatuas que hablaban. ¿Qué es lo extraordinario de esto? Estas cosas que nos hacen dudar de la realidad, esta realidad donde nosotros que consideramos tan ordenadita y en realidad no tan rarísima. Que Platón, filósofo fundacional de Occidente, o sea, bueno, Platón hacía clase en la academia, de ahí la academia, y su discípulo Aristóteles hacía clase en el liceo. O sea, de toda la estructura de nuestra sociedad está definida por estos filósofos, estos teóricos. La cuestión del derecho, sobre la ley, ahora que andan todos preocupados de la Constitución en Chile, todas esas cosas vienen de Grecia y de Platón. ¿Y por qué altera la realidad? Porque Platón habla en un diálogo. Sócrates dice que Fedro tiene una de esas pequeñas estatuas parlantes de Dédalo. O sea, ¿existieron las estatuas parlantes de Dédalo?
Si seguimos en la historia, después tenemos en el siglo II a Luciano Samosata, en el siglo II de nuestra era, después de Cristo, narra una historia de un viaje a la Luna que hace un barco que lo toma lo coge una tromba marina y lo envía a la Luna. Después, durante la Edad Media, también hay algunos textos que se podrían considerar de ciencia ficción, especialmente relatos populares. Ya en el Renacimiento, con Tomás Moro, por ejemplo, Utopía. Utopía es un lugar que no existe. Utopía viene utopos, el no lugar. La famosa obra de Tomás Moro en que habla de esta sociedad ideal. Más adelante está Edgar Allan Poe, con algunos de sus cuentos pueden ser considerados de ciencia ficción. Aparece esta obra maravillosa de la escritora inglesa Mary Shelley, Frankenstein. Frankenstein es ciencia ficción pura. El doctor Frankenstein, porque Frankenstein no se llama el pobre mono creado, mono, el sujeto, este humano armado de partes de cadáveres, que el doctor Frankenstein le da la vida con un complejo aparataje electrónico, físico, y eso sale, se describe ¿ustedes han visto las películas de Frankenstein que aparecen así unos tubos raros? Ya, eso está escrito, por eso es ciencia ficción, Frankenstein, de Mary Shelley. Y hasta fines del siglo XIX, disculpe, pero también está Cyrano de Bergerac, el autor francés, que tiene una historia también de un viaje a la Luna. Y ya a finales del siglo XIX está Wells, H. Wells y Julio Verne, que son unos autores fundamentales en el devenir de la ciencia ficción. Wells, que le gustaba tanto a Borges, al enorme escritor argentino, uno de sus textos preferidos, del que habla siempre, es La máquina del tiempo, en que un hombre construye una máquina del tiempo, va al futuro, y lo único que trae del futuro es una rosa. Y siempre me gusta hablar de los padres, tenemos un problema con los padres, parece que tiene razón Freud. El padre de la ciencia ficción, que es Julio Verne, Jules Verne, francés, autor de textos notables, entre ellos su novela De la Tierra a la Luna. Una novela realmente muy interesante, un relato muy bien construido, desde el punto de vista estructural, literario. La historia está contada de una manera bastante compleja y anuncia cuestiones tan sorprendentes como las muñecas parlantes de Dédalo. We are rightly proud of it, but what does it amount to? Sheila, open. Estos asuntos sorprendentes, inquietantes de la novela de Verne son, por ejemplo, que él lanza unos astronautas a la Luna dentro de una bala, de un cañón, el Gun Club, el Club del Cañón, construye un enorme cañón. ¿Dónde ponen el cañón? Creo que, para no mentir, voy a decir 50 kilómetros, pero parece que son 30. A 30 kilómetros de donde salió el cohete, el Apolo 11, a la Luna. La velocidad inicial necesaria para que salga el cohete y pueda romper la fuerza de gravedad. Por eso los cohetes salen tan fuertes, porque escapar de la fuerza de gravedad cuesta, entonces tiene que ser una alta velocidad. La velocidad inicial es prácticamente la misma, la que calculó Verne en su novela, y sean los cálculos, por eso es ciencia, ¿me entiendes? Por eso es ciencia. La velocidad inicial la calcula J.T. Maston, que es uno de los personajes de la novela, que
que también es interesantísimo, que se queda abajo del viaje, porque también en el Apolo 11 uno de los astronautas tuvo que ser reemplazado. La velocidad inicial es la misma, salen en el mismo momento de la ubicación de la Luna respecto de la Tierra. Verne calcula ese momento, y son 3. Van, dan la vuelta a la Luna y vuelven encendiendo los cohetes. Exactamente, del cohete, que le han puesto los cohetes, esta bala del cañón, y caen. Esto es fascinante. En el océano. ¿Han visto que las naves de los norteamericanos, de los gringos, ya se puede decir norteamericanos, las naves de los gringos caen con esos paraguas, o sea, paracaídas gigantes, caen en el mar? La nave de Verne cayó, para no mentirle les voy a decir 20 kilómetros, pero parece que son 2 kilómetros donde cayó la nave de los primeros astronautas, de Neil Armstrong, del comandante del Apolo 11, Collins, que venían de ese viaje increíble que logramos hacer, salir de la Tierra. Eso lo dijo Verne en 1890. En Estados Unidos, ya que estamos hablando de diferentes lugares en Francia, en el siglo XIX también hay un texto muy interesante, un autor notable que hemos hablado aquí, que es Mark Twain, que tiene una novela que es Un yanqui en la corte del rey Arturo, en que esto es muy curioso, muy interesante también. Yo todo lo encuentro interesante. El yanqui va a la corte del rey Arturo, es decir, hay un viaje al pasado, y no solamente al pasado, sino que al pasado mítico, porque el rey Arturo es el ciclo artúrico es uno de los mitos de la cultura británica y anterior. Y va a la corte de Arturo y fabrica una ametralladora y pólvora y cosas así, alambre de púa, para ayudarlo en una guerra. Y con esto se rompe el mito, el mito del caballero que luchaban y se miraban de frente y le decían: os reto a pelear, caballero. Oh, bueno, peleamos. No, aquí desaparece esa guerra que, aunque sea igual de terrible, pero que tenía ciertas normas, y frente a esta guerra industrializada, que es la que hace el yanqui. Y esa guerra industrializada será la que ocurrirá pocos años después, porque los libros de Twain son de fines del 19, ocurrirá con la Primera Guerra Mundial, en que fue la última carga de caballería, serían unos tipos de caballos. El problema es que al frente venían unos tanques. Y también la Primera Guerra Industrial, donde desaparecen estos códigos tan absurdos por lo demás de la guerra. Es una película bien interesante, la otra vez la vi en la noche, un clásico del cine en que sobre esto, cuando andaban estos aviones, los aviones de la Primera Guerra, esos que andaban apenas, que tenían esta doble ala a cada lado, y un soldado alemán, uno de los aviadores alemanes, de los pilotos, mata a un francés y recogen el avión, recogen el cuerpo, y los alemanes le hacen un funeral al enemigo. Esos códigos desaparecen en esta novela de anticipación, pareciera ser que otro nombre en la ciencia ficción, literatura de anticipación. Hay una cierta anticipación en la obra de Mark Twain. Como observan, ya se está configurando el género, ya existen textos totalmente de ciencia ficción, existe el nombre que ya como se les decía, apareció en esta revista. Existen autores fundamentales, fundacionales. Era un género ya en pleno desarrollo. Existen la misma Amazing Stories, Historia Sorprendente, es una revista que tuvo mucho éxito en Estados Unidos, se editaba, salía toda la semana. Aquí en Chile también hubo una revista de ciencia ficción, los más grandes, como dicen los futbolistas, para no decir los más viejos, dicen los más grandes, son todos del mismo porte. Lo que pasa es que unos que tienen 40 años, esos que tienen 40 dicen los más grandes. Los más grandes se acordarán de Mampato. Bueno, Mampato tenía un medallón, parece, con el que viajaba por el pasado, por el presente y por el futuro. Una revista de ciencia ficción, básicamente.
se traslada en el tiempo. Entonces estas revistas estimularon el desarrollo de este género. Eran con dibujos, eran cómics también. Y así llegamos a la edad de oro de la ciencia ficción, que es en los años 40, 50. Hay autores extraordinarios. Ahí está, en Latinoamérica, quien está Borges, aunque no se crea. Borges escribe cuentos fantásticos, pero también escribe cuentos que son realmente ciencia ficción, como El Aleph, en que hay un objeto que está ubicado en ciertos lugares, que hay muy pocos Aleph, donde uno puede ver todo el universo, ni siquiera todo el planeta, un objeto pequeño. Ese es un Aleph. Y esa la recogió de una antigua tradición mística. Está Adolfo Bioy Casares, el amigo de Borges, Adolfito, que escribe una novela fantástica, que es La invención de Morel, en que hay unas personas en una isla, una persona en una isla, y en la isla las personas que habían vivido allí se habían grabado en una especie de película, y este hombre veía las películas todos los días hasta que al final entra a la película, y eso significa la muerte. También es una que se puede considerar de ciencia ficción. Pero ¿dónde están los autores allá más precisamente de ciencia ficción misma? Ray Bradbury, Isaac Asimov, extraordinario, la saga Fundación. Es capaz de imaginar un futuro, la humanidad en un futuro muy lejano, con las sociedades. Por eso tiene de ciencias sociales y humanidades también. Asimov trabaja con los seres humanos, con la sociedad humana. Philip Dick, autor de una obra extraordinaria, un autor notable, Dick, y de una novela preciosa que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, o sea, en el caso los robots. A todo esto, el nombre robot es de la ciencia ficción, lo inventó un autor checo. Sueñan los robots con ovejas eléctricas. Y esta historia que muchos de ustedes deben conocer, que está en la película Blade Runner, que son estos androides con los que la humanidad poblaba mundos lejanos y que regresan a la Tierra y querían saber cuándo era su muerte, porque los androides amaban vivir. El monólogo final que hay en esa película es precioso, cuando uno de los androides habla sobre lo que es la vida. Maravilloso. Y también he nombrado al maravilloso Bradbury con sus crónicas marcianas. Maravilloso. Para que vean ¿por qué me gusta la literatura? Porque todo lo invierte. Lo humano invade Marte. Siempre los humanos, los marcianos nos invaden nosotros. Bueno, en la novela de Wells, la invasión de Marte, cuando llegan estos trípodes, también lo habrán visto en las películas. No, pero en Bradbury somos los humanos los que destruimos una maravillosa civilización marciana. Después de eso ya hay un desarrollo constante y sostenido. Se han abierto otros caminos para la ciencia ficción, como el cyberpunk, el retrofuturismo, que es muy interesante. No sé si han visto alguna de esas obras en que vuelven a la época victoriana, el siglo XIX, pero con máquinas de vapor. Hay un par de películas bastante interesantes al respecto. Y después el post-punk también, que son tendencias modernas de la ciencia ficción, punk, porque también trabajan con mundos muy, muy caóticos, son distopías. La ciencia ficción trabaja también mucho con las distopías, no con la utopía, la distopía, el futuro. No imaginamos un futuro maravilloso en la ciencia ficción. Muchas veces el futuro es terrible. ¿Qué pasa en el cine? Ese gran arte, el séptimo arte. Bueno, ustedes deben conocer una de las primeras películas que hicieron los humanos, 1902, el viaje a la luna,
de Georges Méliès, francés, que inventó una de las máquinas de cine, en que llega un proyectil basada en la obra de Verne, y llega a la luna y el proyectil le pega en un ojo a la luna. No sé si han visto eso. De ahí ha estado siempre la ciencia ficción en el cine, pero más o menos la serie, en lo que se llama el cine B, de bajo presupuesto, no muy conocido. Hasta hay muchas películas de marcianos en los años 50, en los años 60, eran más malas. Yo he visto algunas, yo no sé cómo me dan miedo, pero hay una en que la nave era había una cortina en la nave, una cortina. Bueno, una cortina en una nave. Ya. Pero después ya con encuentros cercanos del tercer tipo, Star Wars, La Guerra de las Galaxias, que ustedes deben conocer, esa película de Spielberg tan bella, Encuentros cercanos del tercer tipo, E.T., y la que le gusta a los triquis, Viaje a las Estrellas, que nació de una serie de televisión muy de mucho éxito y de gran desarrollo, el que ha tenido en el cine. A mí me gusta Alien, me gusta la saga de Alien, me gustan las historias de Alien. La primera de Alien es muy buena, la segunda ocurre en un planeta, y el guionista había estado en Vietnam. Vean Alien 2. Le recuerda lejanamente a Vietnam. La tercera, están en un planeta donde había una cárcel, una enorme cárcel, nada más que una cárcel en un planeta, y ahí llega un alien. Y hay una compañía en Alien, una compañía que son como estas compañías que conocemos, que son dueñas del mundo. Muy interesante también. ¡Fuck! ¿Qué les podemos recomendar de este género maravilloso, realmente maravilloso, que es la ciencia ficción? En que se aúna, se junta la literatura, la imaginación desatada con principios científicos. La ciencia ficción ha hecho cosas muy interesantes. ¿Quién no ha predicho la ciencia ficción? Los viajes espaciales, ¡pum!, ciencia ficción. Los robots. Hay un dibujo en un libro que se me olvidó traer, porque siempre se me olvidan las cosas, en que hay un señor que va con uno de estos teléfonos de los años 20, pero el teléfono lo lleva en la mochila, los celulares, la internet, las experiencias mentales. La ciencia ficción es un cuento maravilloso, ciencia ficción, que trabaja, en que hay unas cositas chicas que vivían dentro de unos osos en un planeta, y esas cositas pensaban igual que nosotros. Entonces, eso también es súper inquietante. Las computadoras también las vio la ciencia ficción. Ojalá que esos viajes por el tiempo también ocurran alguna vez. ¿Qué podemos recomendar? ¿Qué textos podemos recomendar? Clyde Bradbury. Las crónicas marcianas son bellísimas. Increíble. A Philip Dick, si encuentran algo de Philip Dick. Asimov. Y cuentos. Hay muchos grandes cuentos de ciencia ficción. Cuentos Los pequeños seres de Raymond Banks, que para poder viajar por el cosmos a la gente la achicaban, y cuando llegaban a un planeta preguntaban: ¿tienes obreros? Sí, tengo 3 obreros. Y lo agrandaban y se iban a trabajar ahí. ¿Tienes profesores? Sí. Los pequeños seres de Raymond Banks, un cuento precioso. Viaje a la eternidad de Paul Anderson. Yo creo que ahí sacaron La Guerra de las Galaxias. Estos son medios ladrones, porque el cuento es tan tremendo que entre medio del cuento hay una guerra de galaxias. Pero un viaje a la eternidad, un viajero del tiempo. Un cuento precioso. Yo creo que por ahí ya ustedes pueden aproximarse a este género que, insisto, es realmente fascinante. De eso le queríamos hablar hoy día. Espero que se hayan entretenido y que se hayan interesado por conocer más de este género literario llamado ciencia ficción.